porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días, don José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿cuántos jóvenes, niños nuestros, cuando vean, usted le habla de fax? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No tiene la menor idea de lo que es un fax. Bueno, hace poco se usaba el fax. Hace... Es más, la cruzada civilista. No se entiende sin no se entiende sin los fax. Para que usted vea. Usted ha dicho muchas cosas importantes de la historia. Recojo dos. Uno, la lucha contra el cáncer de próstata. Yo comparto la concepción filosófica del ministro Mayo, de que la prevención es la mejor arma para mantener un pueblo sano. El cáncer de próstata que nos afecta a nosotros, los del sexo masculino, es un cáncer que es el que más daño hace a esta población. Y aunque hay análisis químico que se hace a través del PSA libre y total, el margen de error que ese análisis deja es muy alto. Como consecuencia, él solo no es suficiente para prevenir y detectar a tiempo el cáncer de próstata. Entonces se hace necesario la palpación rectal de la próstata. Y nuestros médicos especialistas en cáncer de próstata son extraordinariamente profesionales y de un gran conocimiento en esta materia. Entonces es importante que usted no le tenga miedo a esto. Téngale miedo al cáncer de próstata. No le tenga miedo a un examen que es el que realmente le va a determinar en qué condiciones se encuentra usted. Y si se detecta a tiempo, la probabilidad de que usted salga bien es alta. Es muy alta. Pero si se detecta fuera de tiempo o a destiempo, la probabilidad de que usted muera de eso son también muy altas. De manera que la prevención es el mejor arma. Así que entonces no tenga miedo a eso. Hágase sus exámenes. Personalmente me lo haga anualmente. Eso es importante para todos los hombres. En edades tan tempranas como los 40, 50, 60, usted lo tiene que hacer anualmente. Eso póngalo ahí como parte de la rutina suya. Como hacer ejercicio, por ejemplo. Póngalo todos los días. Si usted no le gasta un tiempito para usted, entonces no le está dando tiempo a nadie. Bien. También usted habló de la AIDA y la importancia AIDA. En el Canal de Panamá. Y el tratado que firmó hoy, por ejemplo, ese tratado dejó las fuentes de conflicto abiertas que se van a cerrar históricamente el 31 de diciembre al mediodía de 1999, cuando doña Mireya Moscoso, ejerciendo la presidencia de la República, recibe el canal. Bueno, fue el 16 de diciembre, realmente el día que se dio la ceremonia de revolución del canal. Pero formalmente, porque el 31 de diciembre. Usted tiene que el tratado, eso fue redactado de forma tal de que incluso en los traspasos que se iban dando, estaban dentro de eso se planeó paso por paso. Edwin Fábrega y su equipo hizo un trabajo gigantesco. Un cronograma muy... Y además, eso se censó todo. Es que todos esos edificios tienen números. El 403 pasa el día tal, el otro. Es una cosa meticulosa y, bueno, esa es parte de nuestra historia. Pero yo quiero, antes de arrancar nuestro análisis, expresar mi satisfacción y enviarle mis saludos cordiales al hermano Rubén Blades por lo que pasó anoche. Una vez más nos llena de orgullo él y Roberto Delgado y la inmensa Erika Enders. Y Despacito está pegado en el mundo. Él estaba enseñando a Rack lo que a mí me mandaron de baile de rap Despacito. Opa. Una sensualidad increíble. Creo que es la canción que más ha pegado en el mundo. Es la que se ha reproducido más veces en YouTube ahora mismo, más de 3.000 millones de visualizaciones. Imagínese usted. Bueno, ahí está. Nos han regalado una buena noticia. Eso es tanto como el mundial. Mira cómo nosotros, y los empates con Gales, nosotros hemos pasado. Estamos con problemas políticos, pero mire lo que nos regalan nuestros compatriotas. Así que comencemos con un pie bueno. Está lloviendo en la ciudad y les advierto que va a continuar la lluvia hasta el sábado, de manera que hagan sus planes y si usted no tiene cosas que hacer y está lloviendo, mejor quédese tranquilo en su casa y haga lo que vaya a hacer el domingo. Porque va a haber lluvia y cuando hay lluvia hay tranque. Hay tranque. Así que hay una
Baguada. Baguada. Baguada, no sé, hay ¿cómo es que dicen los expertos? Hay un sistema de inestabilidad sobre el Atlántico que nos afecta a nosotros y va a extenderse hasta el sábado, debería terminar este problema. Bien, en el campo internacional, rápidamente, tendremos elecciones en Chile este domingo. Fernando, estimados televidentes, se espera que haya una segunda vuelta, pero se espera que en esta el expresidente Piñera se alce con la victoria y se espera incluso que probablemente se alce con la victoria en la segunda vuelta. Todo depende de cómo se comporte el electorado y cómo se puedan recomponer las alianzas postelectorales. Normalmente, lo que pasa en la primera vuelta se repite en la segunda vuelta. O sea, el resultado en América Latina en general, salvo algunas excepciones, Fujimori fue una de ellas. Una de ellas. Por el error de Vargas Llosa de unirse con la vieja guardia, bueno, eso lo mató. Y Fujimori, aunque quedó de segundo, fue una de las excepciones. Porque hay una cosa que también tienes que tomar en cuenta. Es decir, uno no puede descalificar, por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, decir que el APRA era lo peor que había, mientras tú te vas a unir con el que era el enemigo histórico del APRA, Belaúnde Terry y todo este grupo. Así que, es decir, si tú dices que la política es la política mala, todos, ¿no? Porque todos son los mismos churucos, no unos sí y otros no. Y cuando uno empieza a ser sectario, pues deja demasiados cabos sueltos. Y eso fue lo que tal vez falló con Vargas Llosa. Y le falla a varios aquí. También en el marco de América Latina, continuaron ayer las negociaciones en República Dominicana entre la oposición venezolana, un grupo de la oposición venezolana y el gobierno. Hay otro que está en contra. Pero yo creo que la oposición en Venezuela no debe ceder espacios del debate y de las mesas de discusión. En nada. Y estar presente siempre allí. Porque eso es un buen mensaje para el proceso electoral que viene ahora en el 18. Si no puede resolverse ahora, se va a resolver en las elecciones. Y es el momento de que la oposición comience a demostrar que es una opción viable y que puede permitir la unidad, incluso de las fuerzas chavistas que están cansadas y agotadas del modelo totalitario que está imponiéndose. De manera que creo que hay, claro, Maduro obtiene triunfos, pero el triunfo más importante lo tiene la oposición, de cambiar de método de la confrontación violenta a la confrontación política. Las formas de lucha política, mis estimados amigos venezolanos, son infinitas. No sé, es como en Panamá, aquí para protestar, cierran las calles, como si fuera la única forma de expresarse políticamente. En los Estados Unidos, la situación es tan complicada. Acaban de encontrar a un senador, el senador Franken, acosando, manoseando a una periodista. Y es un escándalo, este es demócrata, que se une al escándalo que tienen en Alabama con el candidato, ahora sí, a senador Moore, que se ha enfrentado a la cúpula del partido republicano. Pero lo más serio que hay en Estados Unidos, hay un debate sobre el desmantelamiento del Departamento de Estado. Bajo la dirección de Rex Tillerson, el Departamento de Estado está ahora mismo empantanado y hay una caída de la moral, porque la diplomacia ha cedido al paso del manejo que desde la Casa Blanca hacen operadores políticos sin experiencia. Es decir, incluido Tillerson. Sí, incluyendo el propio Tillerson, que tiene experiencia de negocios, pero que la complejidad del mundo que se está desarrollando con la cantidad de talento que tiene el Departamento de Estado, para que le digo talento histórico, bueno, esa gente no está participando en los debates y Estados Unidos se está aislando del mundo. Ya hay preocupaciones, el senador McCain y otros senadores han enviado cartas al Departamento de Estado expresando la preocupación por el aislamiento en que los Estados Unidos está, porque no tiene política exterior. Esto se maneja desde la Casa Blanca, con tuit y con operadores sin experiencia, en medio de complejidades como las que están sucediendo. Por ejemplo, fíjense lo que acaba de pasar con Turquía. El presidente de Turquía, Erdogan, no ningún partido, Fernando, estimado televidente, el presidente de Turquía, hace unos años aliado incondicional de los Estados Unidos y de la NATO, de la OTAN, perdón,
declaró y acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar armando al Estado Islámico en Siria. Es decir, la nueva eje que se ha montado entre Turquía y Rusia está operando ahora contra Estados Unidos por la falta de una política, de una diplomacia, de entender la complejidad del problema que se está dando. Bueno, y fíjese, es que eso también influye, José, en ese axioma de creer que la política es tan corrupta que ahora vienen estos empresarios a salvarnos. Y el desastre de influencia que tiene los Estados Unidos es exactamente ese. Creer que una clase empresarial puede convertirse y puede manejar el gobierno como si fuera una gran empresa. y le doy otro ejemplo para que vea usted el desastre de la diplomacia de los Estados Unidos. Arabia Saudita. Arabia Saudita está sometida ahora mismo a una purga dura y que está concentrándose y replanteándose el poder. Ahí no hay ninguna democracia. Y los Estados Unidos está jugando un papel secundario en lo que está ocurriendo y estamos a punto de que se desarrolle una confrontación entre Arabia Saudita e Irán de proporciones bien complicadas para nosotros aquí en Panamá incluso, porque podría poner un freno a la producción de petróleo y como consecuencia un incremento del costo del petróleo. Y la guerra que se ha generado mediática entre los Estados Unidos y Rusia por las televisoras, etcétera, comienza a tomar más fuerza y la confrontación entre el presidente de los Estados Unidos y los medios, la confrontación entre los Estados Unidos y los medios rusos está creando un ambiente muy tóxico en la comunicación internacional. De manera que el mundo sigue su camino. Nosotros le vamos a hablar de lo que está pasando allá en China a la vuelta y lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Así es, y varias cosas en el tintero, sobre todo el viaje a China. Bueno, y los invitados. Hay cosas que están ocurriendo antes de ir a China que nosotros debemos prestarle atención también, porque hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo en las investigaciones de la lucha contra la corrupción, el caso de Brecht, etcétera, todo. Hay que estar pendiente de lo que está pasando en otros lados, pero hay que estar pendiente de temas como qué, por ejemplo. Lo que pasó con el agua ayer nos está demostrando a nosotros que cuando usted asume la dirección de una empresa de utilidad pública, debe recordar siempre que usted es un funcionario 24 horas al día, 7 días a la semana. Si usted no está dispuesto a hacer eso, entonces mejor no acepte un puesto de esta naturaleza. ¿Por qué? Si usted es director del IDAN, usted tiene problemas todos los días de Dios. Todos los días de Dios a lo largo y ancho del territorio nacional. Se rompe una válvula, se daña una máquina, una planta que no está generando, que hay cantidad de pérdidas. Lo que pasó, por ejemplo, allí, este incidente con la válvula y que tomó tanto tiempo, todavía no tenemos una explicación técnica de qué fue lo que pasó realmente. Pero lo peor, la cantidad de usuarios que pasaron sin servicio, sin tener una explicación de lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando usted no da la explicación, surgen todas las versiones serias o no serias. Entonces hay que, y sobre todo en la época de la comunicación, hay que ser instantáneo. El IDAN tiene una dificultad muy grande en atender los daños y por eso en algunos casos tercerizó la atención. Pero aún esa tercerización carece de la velocidad con que se producen los daños porque se están ocurriendo muchas construcciones, hay a veces cambios drásticos de presiones, tuberías viejas. No se tiene ni siquiera una idea clara del plano de la distribución de las redes principales y las redes secundarias. Y porque si fuera poco, las cuadrillas del IDAN no tienen los recursos ni los materiales suficientes cuando son llamados. Y resulta lo siguiente, cuando el IDAN va y arregla un daño en una calle, entonces no tiene la capacidad de recomponer la calle y dejar el hueco ahí. Y pasan meses. Entonces, como el MOB no sabe, no hay una coordinación en nada. Se abre el hueco, se deja el hueco y a veces tiene uno mismo que poner la plata para tapar el hueco porque si no se dañan los carros. Entonces, creo que el IDAN
necesita un replanteamiento integral. Creo que el director habló sobre eso, pero la ley va a tomar su tiempo. En procesos electorales que arrancan en enero, es muy difícil que haya consenso sobre el IDAN. No nos engañemos. Sí. Es más, el gobierno del presidente Martinelli ya tenía una ley en el año 2014, pero que llegó a enero del 2014 y no se pudo hacer, porque estamos en el proceso electoral. Y durante el 2013 había siempre la duda si estaban, como ya comenzó el proceso electoral, si se hacía o no se hacía. Y total no se hizo. Y el IDAN necesita una nueva legislación para definir cómo es el tipo. Por esa legislación requiere consenso, requiere discusión. Igual que el sistema eléctrico. Yo le quiero decir que cuando ocurren tiempos como estos, los problemas que ocurren con las fluctuaciones de voltaje, la pérdida continua de la luz sin explicaciones, la forma tardía en que llega a resolverse el problema, porque a la mayoría de estas interrupciones eléctricas ocurren a nivel de distribución eléctrica, y como esa es una cosa que está tercerizada por la empresa, entonces los que hacen la tercerización llegan tarde, les da igual, 2, 3, 4 horas y nadie da una explicación. Entonces, las autoridades regulatorias brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Entonces, todos estos problemas se están juntando y ahora le sumo a esto. Fíjense que se está discutiendo varios proyectos de ley en el sector eléctrico y varios proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con este problema de las penas para la defraudación fiscal. Todo eso se está discutiendo en la misma medida que se está avanzando en las investigaciones sobre otros casos y que se está complicando el panorama político nacional. De manera que hay cosas que debemos atender, pero que como prevalece un escenario de confrontación, entonces ese escenario de confrontación oculta y dificulta la toma de decisiones sobre cosas administrativas. Entonces yo creo que es importante que el gobierno del presidente de Varela primero pueda divorciar, es decir, separar, mejor la palabra, los problemas de carácter políticos estratégicos de la administración diaria. Entonces tiene que haber un equipo de gobierno, de ministros de gobierno, que le esté dando seguimiento al plan de ejecución diario del gobierno, y otro equipo político que se encargue de mirar el comportamiento político de la sociedad y las decisiones que se deben tomar en el aspecto político. Si no lo hacen, esto se va a complicar más. ¿Y por qué se va a complicar más? Fíjese el camino que ha tomado el caso Odebrecht. Yo le hemos explicado algunas cosas y qué debe usted recordar, porque ahora veo la discusión sobre si las homologaciones deben o no ser, ¿cómo se llama?, públicas o cerradas. Originalmente, incluyendo la homologación del jueves 9, debe ser una homologación cerrada, puerta cerrada, porque en realidad lo que se trataba no era de un conocimiento del hecho, porque ahí no se estaba probando absolutamente nada ni condenando a nadie. Es una audiencia en la que el juez de garantía recibe de la fiscalía esto, y el juez tiene la facultad constitucional y legal para declarar si la hace o no abierta o no. Eso, y si las partes se ponen de acuerdo, puede ser cerrada. Por razones de protección, si alguien se quiere declarar culpable, la audiencia que se pospuso no era una audiencia de homologación en términos de que había un testigo que iba a hacer una declaración para llegar a un acuerdo de delación premiada. No, era una audiencia simple y sencillamente para acordar una pena. Eso era todo. La persona que se había declarado culpable iba a aceptar frente al juez que la pena negociada con la fiscalía, no sé cuál era, pero vamos a suponer que fuera 2 años de prisión o lo que fuera, era la que él aceptaba, el abogado debía decir que sí, la fiscalía debía sustentar la pena y el juez debería simplemente ponerle el visto bueno a eso, y que todas las partes se dieran cuenta de que no hubo ni presión, que lo hizo en libertad, que esa era su mejor decisión, y el juez, eso era todo. Pero hubo una información equivocada para decir que esa audiencia era una audiencia de homologación en la que un testigo iba a hacer exposiciones
de hechos para llegar a un acuerdo no, el acuerdo ya estaba listo, lo que se iba a aprobar. Es la pena. Eso era todo. Entonces, como la verdad está muerta en todo este proceso, nos encargamos nosotros de divulgar mentiras y hechos que, sin ser falsos del todo, no son ciertos del todo. Entonces, no hay verdades a media. La verdad es una. La verdad procesal es una y está en el expediente. Es un principio. Entonces, esa es una cosa que quiero plantearle. Segundo, a ir alando el cabo del caso Odebrecht, las cosas van saliendo. Entonces tenemos que darle el tiempo procesal para que salgan las cosas. Por eso yo creo que es importante que el sistema judicial panameño, independientemente del error, desde mi punto de vista, que cometió la Fiscalía, a hacer una detención y cortar la investigación, que le dé la extensión para que se sigan investigando y que continúen los procesos en el marco del respeto al proceso mismo. Porque la audiencia de Odebrecht, que la han tomado como una audiencia de condenatoria, no es tal cosa. Ahora el Ministerio Público arranca otra etapa procesal, donde usando información que ya se ha judicializado, entonces abrir las investigaciones sobre las personas que de una u otra fueron mencionadas. Y el Ministerio Público tendrá que hacer las investigaciones para ver si cada uno de ellos que está allí realmente está implicado y sustentar sus casos frente a otro proceso judicial en donde el testigo que habló tendrá que venir y explicar lo que dijo, y la defensa tendrá que hacerlo. De manera que este es un proceso en desarrollo. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo, Fernando y estimados televidentes, es que el caso de Odebrecht ha adelantado la confrontación política a tal nivel que los que hoy se consideraron puros absolutos, no son puros relativos. Ahora son puros, no relativos, son impuros. Y en realidad en la vida política diaria, comercial, social, familiar, no hay nadie puro. Yo los únicos puros que conozco son los tabacos y se fuman. Y nada, no les deben ni fumar por el daño que hacen. Entonces, creo que hemos pasado 4 años de tensión en casos que han llegado a crear una situación de confrontación, de calle arriba y calle abajo. Y queremos meter a la justicia en esa confrontación. Entonces, yo creo que lo sabio es que si eso lo hicimos en el pasado, hagamos una corrección hoy. Vuelvo a insistirles. ¿Esa corrección cuál debe ser? Yo creo que todos los procesos que están en desarrollo deben investigarse. Allí donde no hay prueba, el Ministerio Público debe rápidamente desestimar los casos en los cuales las pruebas que tiene, bien sea porque la auditoría no funcionó, bien sea por lo que sea, irlos descartando y centrarse en todas estas áreas donde hay. El caso de Odebrecht, por ejemplo, es un caso que a la opinión pública le interesa conocer y que nosotros debemos resolver jurídicamente. El problema es que lo queremos resolver políticamente. Entonces escucho gente hablando anticorrupción cuando son agentes de corrupción. Entonces lo que están fomentando ante la opinión pública, ante el electorado, es que se crea una desconfianza absoluta, no solamente en el gobierno, se está impulsando la desconfianza en el sistema judicial, se está impulsando la desconfianza en el sistema político partidario, se está impulsando la desconfianza en quienes podemos tener opiniones diferentes, y ya hasta tener opiniones diferentes constituye un delito. Porque la libertad de expresión es la capacidad que tenga yo de expresarme con respeto. Lo que yo estoy diciendo sin consecuencias. Pero aquí tener libertad de expresión tiene consecuencias. Entonces, yo creo que en la medida en que estemos en este proceso de profundización de heridas, de profundización de la politización, de la judicialización de la política, estamos cometiendo un error. Yo creo que hemos logrado en este periodo, por ejemplo, usted recuerda el juicio que se hizo a un magistrado. Bueno, eso era inédito en este país. Pero incluso los acuerdos que se llegaron con Moncada no se respetaron. No se han respetado. Hay un hecho, pero hubo un juicio inédito.
esta audiencia de homologación que se hizo el jueves y que nosotros transmitimos aquí, que fuimos la única televisora que le dio más cobertura, paradójicamente, ¿eh? Sí. Fuimos las que más le dimos. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo a estas discusiones. Al contrario, estas discusiones enriquecen el debate si nosotros lo elevamos. ¿Pero qué está haciendo la dirección política de este país? Bajando el debate, reduciendo el debate a juzgamientos a priori. No estoy defendiendo a nadie ni acusando a nadie. Dejemos que el proceso determine los culpables. Lo que yo sí creo, que la dirección política de este país debe ser un alto y ponerse de acuerdo en el manejo de estos temas, y hago un llamado a los medios de comunicación en general para que sepamos manejar este tema. Que podamos dejar de estar condenando a priori. ¿No? Porque ¿quiénes son los que más han sufrido estas condenas a priori? Los funcionarios del gobierno anterior. Y en algunos casos no tenemos las evidencias sólidas para demostrar eso. En este caso de Brecht hay un montón de evidencias nuevas, hay un montón de esfuerzos que se ha hecho en la nación. Pues dejemos que el Ministerio Público trabaje. Ojalá la Corte Suprema de Justicia pueda hacer la extensión y se hagan las investigaciones, porque tenemos el derecho a saber lo que está ocurriendo, pero también tenemos el derecho a exigirle al Ministerio Público que se ajuste a las normas, porque aquí hay gente que incluso ejerció cargos en el Ministerio Público que aboga porque no importa que los fiscales se equivoquen y que tenemos que perdonarlo. No, la ley es dura, pero es la ley, hay que cumplir la ley. Entonces yo creo que esto se va a enredar más, y se va a enredar más en la medida en que cada uno crea tener la verdad y cada uno entonces ataque a quien tiene que buscar la verdad con los hechos materiales, y no dejemos que las investigaciones se hagan. Aquí hay gente interesada en que esto no se investigue. Hay gente interesada en que sí se investigue. Entonces tenemos que depurar el pensamiento, tenemos que pensar y dejar de opinar alegremente. Así es.